La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus tuvo un giro en las últimas 2 semanas. Después de un periodo de relativa tranquilidad, cuando los brotes de COVID-19 surgían sin superponerse allá lejos, entre comillas, en zonas de la frontera con Brasil, bueno, ahora asistimos a una sucesión rápida de focos en Montevideo y el área metropolitana, que además se originan en mutualistas y hospitales públicos. La preocupación se instaló entre la gente por la cantidad de casos y por el hecho de que afecten a un sector claramente identificado como de riesgo, del cual además la población depende para enfrentar la pandemia en sí. Por supuesto que los primeros preocupados son los trabajadores del sistema de salud. Ayer, justamente, los sindicatos de médicos y funcionarios mantuvieron reuniones con las autoridades para analizar este panorama y considerar alternativas. ¿Qué puntos justamente están arriba de la mesa? ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud? Vamos a conversar en los próximos minutos con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Federación Uruguaya de la Salud y con la Federación de Funcionarios de Salud Pública. En primer lugar, el saludo es para el doctor Álvaro Dendi, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. Doctor Dendi, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tipo de reunión tuvieron ustedes con el Ministerio? Bueno, en el día de ayer en realidad fuimos convocados por el Ministerio junto con las otras gremiales de la salud. La convocatoria fue del Ministerio. Exacto, sí, fuimos convocados por el Ministerio y participamos junto a la FUS y junto a FEMI de una reunión donde se nos puso un poco a punto con las estrategias del Ministerio y cuáles serán las ideas para seguir adelante en el combate con esta pandemia, ¿verdad? ¿Ustedes con qué postura llegaban a ese encuentro? Bien, en realidad nosotros actualmente fuimos con una postura de escucha. Nosotros hemos tenido nuestras manifestaciones públicas y actualmente hemos tomado una estrategia de mantener un poco el perfil un poco más bajo y tratar de escuchar y aportar desde nuestro lugar y bueno, tratar de facilitar las estrategias que el Ministerio nos plantea junto a su equipo técnico, ¿verdad? Ustedes están ahora en una actitud más silenciosa, decía, porque fue una mala experiencia aquella salida del sindicato médico a las pocas semanas de la emergencia sanitaria cuando reclamaron que se dispusiera el confinamiento obligatorio. Bien, no, yo creo que no fue una mala salida, yo creo que fue lo que el momento requería. Lo que pasa es que en este momento la situación ha cambiado, creo que tenemos un conocimiento mucho más amplio de cuál es la situación, de cómo se tiene que manejar, de cómo se tiene que controlar. Entonces nosotros entendemos que no estamos para generar polémica, no estamos para generar titulares ni dificultades, estamos para colaborar desde nuestro lugar. Las cosas se están haciendo con criterios, se están haciendo bien, se está haciendo asesorada desde el punto de vista técnico-científico y nosotros como técnicos lo que hacemos es aportar desde nuestro lugar. Pero el precedente aquel está, aquel momento con aquella polémica está como telón de fondo de esta decisión que ustedes tomaron. Y bueno, es un elemento. La realidad es que hemos tenido una experiencia un poco compleja con algunos medios de prensa en los cuales por lo menos mi análisis personal es que se ha buscado más generar titulares que realmente buscar nuestra opinión y eso ha generado que nosotros tengamos un cambio de postura, sin duda. Bueno, volvamos a la reunión de ayer. ¿Qué escucharon del Ministerio? ¿Qué dejó el encuentro? Bien, en realidad fue un estado de situación sobre el que se habló, analizando los últimos eventos, los brotes que han surgido en Montevideo y las estrategias que se van a utilizar, que son básicamente las que todos conocemos, ¿verdad? Tenemos que reforzar la utilización del distanciamiento físico y avanzar en cuanto a las estrategias comunicacionales para que la población sea más consciente. Y en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con el área de salud y el personal de salud, reforzar los conceptos que nosotros ya venimos trabajando, ¿verdad? La utilización del material específico para aislamiento, el manejo de los protocolos, el respeto de los mismos protocolos y básicamente eso.
La estrategia en realidad ha resultado, porque hoy en día los focos están controlados, los focos están identificados y los contactos epidemiológicos de esos focos también están identificados, lo que ha permitido en realidad mantener esto contenido y que no haya una circulación comunitaria del virus. Sí, hay un protocolo vigente, ¿no? Este que el Ministerio de Salud Pública publicó en abril, el 17 de abril. Sí, hay un protocolo vigente, pero también es cierto que los comités de infecciones de los diferentes centros, en virtud de sus particularidades, también tienen sus propios protocolos, ¿verdad? Ajá. Están ¿Por qué protocolo, hace esa aclaración? A ver. No, hago esa aclaración porque en realidad los diferentes centros, de acuerdo a las características que tienen, si son unidades cerradas, unidades abiertas, puertas de emergencia, si hay mayor o menor contacto con el paciente y si hay un contacto más estrecho, más allá de la cantidad de pacientes que se asiste, implica que se tengan que tener medidas adicionales a lo que son los protocolos generales, ¿verdad? Uh-huh. No es lo mismo una policlínica donde tenemos una locación que permite tener cierta distancia, tener ciertos conceptos mantenidos, que un área de urgencia o un área intervencionista. Le recordaba lo del protocolo porque es un protocolo extenso, minucioso, cargado de disposiciones y de recomendaciones. Sin embargo, por lo que la producción de En Perspectiva supo, la semana pasada, cuando empezaron a darse estos casos en instituciones de asistencia médica, el Ministerio de Salud Pública y la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, armaron una videoconferencia con los directores técnicos de las distintas instituciones, en la que lo que se hizo, en síntesis, fue repasar ese documento, ¿no? Refrescarlo y ponerlo punto por punto en la conversación para no dejar lugar a dudas. ¿Qué pasa? Ayer esto también se charló con ustedes, se charló con los sindicatos. O sea, hay una impresión de que hubo un afloje, que ha habido de alguna forma con el correr de las semanas en el manejo de esas instrucciones, no sé, una flexibilización que hay que cuidar. Bien, yo acá quisiera dividir algo entre lo que es la población general y lo que son los funcionarios del área de salud. Porque el concepto de que hubo un afloje me parece que está subyacente a toda la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Es cierto. Da la impresión es que en general en la sociedad uruguaya hubo un afloje y ahora se pone el foco en especial en ustedes, en las instituciones de asistencia médica y en quienes trabajan en las instituciones. Sí, yo siento que bueno, que en realidad en la sociedad es una cosa que en realidad es evidente, y es evidente porque se entra en un proceso de desgaste, de mucho tiempo, de exigencias que son muy altas, necesarias, pero altas, y hay una disminución de la percepción del riesgo por la disminución que hubo de casos durante un periodo de tiempo y una buena evolución de la situación. Entonces ahí creo que en la sociedad en general hubo un afloje. En los médicos, en realidad, y en los funcionarios de salud, yo no lo siento así, la verdad. No lo siento así porque tampoco hay indicios desde el punto de vista epidemiológico que hablen de que hay una situación descontrolada en el área de salud. Porque los números, si nosotros vamos a los números, tenemos en funcionarios de salud una incidencia de un 15-20% en relación al total de casos. Es algo que en las series internacionales se ha reportado de esa manera. Entonces, no es algo que salga de la normalidad. Y de hecho tampoco se ha descontrolado dentro de los mismos servicios de salud, ¿verdad? Que ha compartimentado en diferentes áreas. Y eso implica que no hay desidia, implica que quienes están más expuestos a que esto suceda por momentos se determina que suceda. Ayer el profesor Cohen... ¿Cómo quiso decir eso? No lo entendí. Claro, que quienes estamos más expuestos a que nos enfermemos, porque trabajamos con los pacientes que están enfermos, que todos los protocolos obviamente son perfectibles y en algún momento puede haber alguna dificultad. Bueno, quienes estamos expuestos efectivamente ahora estamos enfermándonos un poco más. Ayer el profesor Cohen decía que los funcionarios de salud tenían
de acuerdo a algunas series internacionales, en este caso el mencionado Estados Unidos, tenemos hasta 4 veces más probabilidad de infectarnos que la población general, y que quienes hacemos la asistencia directa a esos pacientes, más aún. Y bueno, eso es real. Entonces, el concepto, creo, general de esto es: el personal de salud mantiene su responsabilidad, el personal de salud se está enfermando lo mismo que se enferma en todo el mundo, porque tiene un riesgo elevado de hacerlo. Pero a ver, con respecto a las instituciones, me da la sensación de que hay dos planos, ¿no? Uno, el eventual incumplimiento o el afloje en cuanto al manejo de los pacientes, ¿no? Los procedimientos a seguir, el tipo de interrogatorio a realizar cuando alguien llega a una policlínica, bueno, ni que hablar cuando se dispone una internación, etcétera. Ese como que sería un terreno. El otro, la conducta de los médicos y de los funcionarios. Le pediría ir por partes. Bien, en la primera parte, sí. Lo que te puedo comentar es que ayer el Ministerio, de hecho hay una nota de prensa que leí hoy en la mañana temprano, que mencionaba que el doctor Salinas había estado en contacto con el grupo de análisis para ver cómo funcionan los protocolos en diferentes instituciones. Y él mencionaba, sin dar el nombre de la institución, que de todas las instituciones que ellos habían analizado, solamente en una había encontrado fallos en los protocolos. Sí, porque él aludía a las inspecciones que ha venido realizando el Ministerio de Salud Pública. 21 mutualistas han sido inspeccionadas. Esa fue una de las decisiones que se tomó ahora, en estos días, a partir de estos brotes. Que es importante, ¿no? Es muy importante. Ir a controlar de sorpresa, a ver qué es lo que se verifica. Bueno, la noticia positiva en todo caso es que solo en una de esas 21 hubo incumplimientos al protocolo. Exactamente. Sí, exactamente. Y como yo le decía, todos los protocolos son perfectibles y todas las implementaciones también lo son. Entonces, es importante que el ente regulador participe activamente de ese control y vea de forma aleatorizada y sin aviso previo cómo está funcionando ese protocolo. Eso me parece que es muy correcto. Y de hecho es una muy buena noticia, como tú decías, que solamente en una de esas instituciones se hayan detectado fallos en el... Bueno, el ministro dice que en otras se encontraron fallas o descuidos menores, pero en una la situación fue un poco más seria y por eso en particular se va a actuar con esa empresa, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, a ver, los desvíos menores, esto es una situación que como muchas cosas en la medicina, la repetición hace al maestro, ¿verdad? No es lo mismo hacer una cirugía una vez que hacer 10.000. El resultado, evidentemente, por la curva de aprendizaje va a ser mucho mejor. Y en las cosas más pequeñas también es así. Nosotros, cuanta más casuística vamos generando en algo, vamos siendo mucho mejores. Y yo creo que la aplicación de estos protocolos también es así. También depende de una curva de aprendizaje, depende de un engranaje entre los diferentes actores. Entonces, bueno, yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos para enfrentar estos brotes. De eso no tengo ninguna duda. Ahora se dispuso, en el caso concreto del ingreso de los pacientes a internar, la realización obligatoria del test, ¿no? Del hisopado. Sí, es verdad. ¿Ese para ustedes es un cambio saludable, positivo? Es un cambio muy positivo, sí, no hay duda. Ya para algunas áreas se estaba haciendo, ahora es algo que va a ser general. Es positivo, hay algunos aspectos, creo, de logística que se van a tener que manejar en cada una de las instituciones, pero para nosotros es bien importante. Lo que es bien importante también, a nuestro entender, es que haya un hisopado masivo del personal de salud, ¿verdad? Ajá. Eso está planteado y las diferentes instituciones lo están llevando adelante hoy en día. Un hisopado masivo quiere decir efectivamente a todo el personal con cierta regularidad. A todo el personal inicialmente, y habría que ver, en el caso de que sea necesaria una regularidad, dar la discusión eventualmente. Bien. Salinas hablaba ayer de que en el resto de las instituciones, ¿no?, salvo esa, sí, lo que se encontró fueron fallas menores y no generalizadas. Ejemplo, ausencia de tapabocas en acompañantes y pacientes y también en algún área común de descanso. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, postales de los descuidos que hay que controlar. Ahora, área común de descanso. Ahí
quizás ya damos el paso hacia el funcionariado y los médicos, ¿no? Sí. ¿Cómo se autoevalúan ustedes? No hay una tendencia, porque vivimos recibiendo mensajes de oyentes que señalan eso. ¿No hay una tendencia al descuido en esa materia? Por ejemplo, no sé, en el comedor de una institución no tener entre ustedes las distancias debidas, o cuando se hace una pausa en un patio, por ejemplo, un patio exterior, incluso estar a una distancia que no corresponde, sin el tapabocas. El otro tema, el de moverse incluso de una institución a otra llevando puesto el uniforme, la ropa de trabajo, que se supone que no debería salir del sanatorio. Ese tipo de comportamientos, ¿cómo los examina usted? Bien, quiero hacer una salvedad al principio, en realidad. El tema para mí ha tomado un cariz un poco persecutorio por momentos. A veces cuando la situación es difícil, nosotros buscamos responsabilizar individuos o colectivos de cosas que nos están pasando a todos. En los últimos días, yo he visto también muchos mensajes en las redes sociales diciendo que bueno, que algunos se juntan a fumar en la puerta de las instituciones y no tienen tapaboca, que no se respetan los protocolos. De hecho, tuvimos una serie de tweets de una senadora de la República con críticas bastante duras a los médicos y al mercado de trabajo médico sin ningún tipo de conocimiento de causa. Entonces, el miedo lleva a que nosotros busquemos responsabilidades. La realidad es que cada institución tiene sus particularidades, sí, es verdad. Cada institución tiene también la logística que tiene para tener a sus médicos en sus guardias o cumpliendo sus funciones, pero a mí no me consta que haya ninguna violación de las reglas ni de los protocolos en las áreas de descanso médicas ni de funcionarios. A veces es difícil de implementar porque hay comedores que son pequeños, hay áreas de descanso que son pequeñas, entonces tampoco es que nosotros nos abunda el espacio o las condiciones para hacer las cosas de la mejor manera cuando estamos descansando, sobre todo cuando son guardias con muchas personas. Pero no implica que nosotros no hagamos el máximo esfuerzo para mantenernos lo más cuidados posibles nosotros y a nuestros pacientes. Porque quien nos plantea estas cosas, y quien plantea esas cosas, sobre todo desde el anonimato o desde un lugar de desconocimiento, no se da cuenta que el profesional de la salud, cuando está descansando, también tiene en la cabeza que está exponiendo a su familia, a sus allegados, a sus pacientes, a dificultades. Entonces, yo no creo que los médicos ni los funcionarios de la salud están violando los protocolos por desidia o por... No, nadie dice que sea por desidia, pero en una circunstancia como esta parece que hay que extremar justamente los cuidados. Yo siento que muchos siempre hay excepciones, ¿verdad? Yo siento que muchos estamos extremando nuestros cuidados, sobre todo porque entendemos que somos quienes estamos más expuestos a enfermarnos y a ser vectores. Y nosotros tenemos en la cabeza siempre, como cualquier persona, a su familia, a sus allegados y después también a sus pacientes, que en nuestra vocación y en nuestra mente siempre están presentes porque nosotros siempre queremos generar un beneficio mucho más que un perjuicio. Entonces, nosotros estamos extremando. Que puede haber fallos, que puede haber personas que tienen un nivel de percepción de riesgo menor y por lo tanto toman conductas que son riesgosas para el colectivo, eso siempre existe en todos lados. Pero no es la regla, eso es excepcional. Hay cuestiones, hay un punto en particular que tú mencionabas que me parece importante, que es el tema de, por ejemplo, de la ropa de trabajo entre diferentes instituciones. Ahí está. Sobre ese aspecto en particular hay cantidad de observaciones, ¿no? Sí, eso es una dificultad porque mucha gente tiene como ese comportamiento asimilado, ¿verdad? Es una cosa que hace desde hace muchos años y como todo comportamiento asimilado cuesta un poco más cambiarlo. Tal vez en ese punto sí debiéramos tener una comunicación más activa. El sindicato pretende tener una comunicación más activa con sus... Esa era una de mis preguntas. El sindicato, en este caso el sindicato médico, ¿está dirigiéndose a sus afiliados? ¿Está trabajando en apretar las clavijas, en hacer notar que esta es una circunstancia especial y que hay que tener el máximo rigor, etcétera? ¿Cómo están manejando esta parte de lo que podría ser
efectivamente responsabilidad del gremio? Bien, nosotros lo que estamos haciendo, estamos planificando una serie de intervenciones comunicacionales para con nuestros afiliados, que ya estamos haciendo de forma sistemática, pero no con una identidad común, ¿viste? Desde el punto de vista de comunicación. Entonces la idea nuestra es hacer una campaña reforzando todos estos conceptos que hacen a la prevención. No sé si apretar las clavijas es el mejor término, porque explica algo como ya un poco más agresivo, pero sí ser un recordatorio permanente para no bajar la guardia. O sea, ustedes van efectivamente a desarrollar una campaña de comunicación en este sentido con los médicos en especial. Sí, con nuestros afiliados en particular, sí. ¿Para cuándo va a estar eso operativo? Bueno, en realidad estamos en las etapas de desarrollo. Para mediados de agosto nosotros entendemos que vamos a estar en condiciones de tener algo con una identidad común desde el punto de vista comunicacional. Ah, falta entonces todavía, falta un mes. Sí. No, porque estamos ya, hoy es 24, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, una semana, 2 semanas máximo. Bien. Nosotros ya estamos haciendo comunicados, estamos haciendo actividades, pero esto sería más bien, el tema es más comunicacional que técnico. Los insumos técnicos ya los tenemos, de hecho en nuestra página web están accesibles los documentos de todas las sociedades científicas, de todas las organizaciones que integran el sindicato médico, y nosotros además a través de nuestros canales enviamos información. Pero esto va a ser una campaña un poco más apuntando a lo comunicacional y no tanto a lo técnico. Para terminar, ¿algo importante que haya quedado por conversar sobre lo que dejó la reunión de ayer con el ministro? No, en realidad no. Algo importante sobre esa reunión no. Creo que lo único que para mí cabe destacar es que el grupo técnico que está asesorando al gobierno ha dado mensajes muy claros, que la sociedad toda está volviendo a ser consciente de la situación en la que estamos y que el sindicato médico no está para contraponer ni para poner palos en las ruedas, como a veces se nos endilga, sino para colaborar y aportar desde nuestro lugar. Doctor Álvaro Dendi, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana. Muchas gracias, que tenga buen día y estamos a las órdenes. Hasta pronto. Ya volvemos, seguimos con el tema, pero con otros gremios vinculados justamente a las instituciones de asistencia médica, Federación Uruguaya de la Salud, Federación de Funcionarios de Salud Pública. El Grupo Asesor Científico Honorario estimó que la pandemia de COVID-19 en Uruguay se encuentra en una situación de relativo control, que en los próximos meses es previsible la aparición de más brotes y que el combate debe concentrarse en evitar el pasaje a una fase de contagio comunitario masivo. Este grupo, que está coordinado por Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, ofreció ayer su segunda conferencia de prensa sobre el estado de la epidemia en nuestro país. Durante su alocución, Radi dijo que Uruguay está en una situación muy similar a la que había hace 2 meses, cuando se produjo aquel primer contacto con los periodistas en la torre ejecutiva. La diferencia, añadió, es que hay un mejor entendimiento del virus, mecanismos de respuesta sanitaria más aceitados y aumento significativo de la capacidad de realización de test cada día. En ese escenario, el grupo asesor no recomendó al Poder Ejecutivo ninguna medida de cierre de actividades. Sin embargo, sí se insistió en las medidas ya adoptadas, comunicadas y establecidas. Por ejemplo, el doctor Henry Cohen insistió, la transmisión del virus se puede cortar con mucho éxito aplicando y cumpliendo medidas de mitigación como el distanciamiento físico de 2 metros y, si ello no es posible, el uso de mascarillas. Habló, por supuesto, del lavado de manos, del uso del alcohol gel y insistió, por otro lado, en restringir las actividades sociales. No nos gustaría seguir viendo noticias de que hay fiestas y reuniones sociales con muchas personas, continuó diciendo. Ahora, en este contexto, ¿cómo juega el propio sistema de salud? ¿Cómo juegan las mutualistas, los hospitales de ACE, las empresas médicas privadas,
La pregunta es pertinente porque en estos días hemos asistido a una racha de brotes que han tenido su origen justamente allí. Bueno, de ese ángulo nos estamos ocupando hoy. Para eso estamos conversando con gremios de quienes trabajan en la salud. Ya conversamos hace unos instantes con el sindicato médico, ahora hablamos con los gremios de funcionarios. Ahora es para Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Pereira, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dejó la reunión de ayer en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, fue una reunión de intercambio de información y de medidas que se habían anunciado en los medios y el conocimiento de primera mano por parte del ministro y a su secretario a los distintos sindicatos de la salud, tanto a los médicos del interior como al SMU y a la Federación Uruguaya de Salud y a nosotros la Federación de Salud Pública. Intercambiamos las medidas que va a haber y planteamos la preocupación que tenemos los trabajadores en cuanto a cómo se viene dando estos focos que todos tienen un origen en una mutualista del sector privado y que por suerte tenemos la trazabilidad de cada contagio que se ha dado y quiénes son sus contactos para poder aislarlos y testearlos. Creo que eso todavía Uruguay está en esa fase que cada contacto se reconoce y se puede seguir, que eso nos puede dar una tranquilidad relativa, pero vienen aumentando los casos en el personal de la salud. Se pasó de una media de entre un 12 y un 15% a un 18% de los contagios totales son parte del personal de la salud. Y bueno, se recorrió por parte del ministerio, se nos informó de las recorridas que hubieron en las distintas mutualistas y hospitales y que en la gran mayoría, excepto en una, se habían dado que la mayoría de los protocolos y medidas de seguridad se estaban cumpliendo. Eso quiere decir que los trabajadores entendemos nuestra responsabilidad que tenemos hoy en día y que estamos cumpliendo las medidas sanitarias, pero estamos expuestos 100% tanto al COVID como a otras enfermedades y en el mundo entero se ha dado que el personal de la salud se ha contagiado en gran porcentaje comparado con el resto de los contagios en Uruguay, y eso está controlado. Enseguida volvemos. Está también en línea Jorge Bermúdez, que es secretario general de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud. Bermúdez, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día de la audiencia. Le estaba preguntando a Martín Pereira sobre la reunión de ayer. Así, primero, en un balance general, ¿para usted qué dejó? Bueno, más que nada, la indispensable información que debe trasladar el Ministerio de Salud Pública en cada uno de los pasos que da para orientar a las propias organizaciones representantes de los trabajadores, tanto del sector privado como público, para a su vez poder ellas orientar y acompañar el esfuerzo que estamos haciendo todos para combatir la pandemia. ¿Era la primera reunión que había? Ministerio, Sindicato Médico, Federación Uruguaya de la Salud, Federación de Funcionarios de Salud Pública. No, hubo varias. Lo que pasa que, esa es opinión mía, no hay una línea concreta en cuanto a una permanencia de estas reuniones ni de la composición de las reuniones. Entonces, hubo reuniones, algunas generales, en un comité de emergencia que luego desapareció. Luego hubo reuniones puntuales con distintos de los actores. Y en el caso de la FUS, a partir de la movilización del 8 de julio, que el ministro tiene todo el derecho de no gustarle, está bien, bueno, no se había convocado ninguna reunión más. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué menciona esa movilización del 8 de julio? Fue el ministro el que la mencionó, sí. Pero sí, claramente a partir de esa reunión se habían suspendido los contactos con... A ver, para los oyentes que pueden no tener presente justamente la historia reciente de estos días, ¿qué plantearon ustedes en aquella movilización? Una movilización como tantas de las que hemos hecho a lo largo de todos estos años, por trabajo, por salud y por salario. 1.500 compañeros de todo el país en la puerta del Ministerio de Salud Pública y de cara al Consejo de Salarios que empieza hoy a las 10 de la mañana. Esa fue la movilización, con todas las medidas de protección, de cuidado,
etcétera. No fue nada nuevo para un gremio como este que está acostumbrado a movilizar. Pero usted dice que aquella movilización complicó la relación con el ministerio. La mencionó el ministro incluso ayer por la televisión, pero repito, para nosotros es una anécdota. Seguiremos movilizándonos cada vez que haya que movilizarse, que entendemos que la movilización es necesaria para ayudar a la negociación. Esa es la concepción sindical que nos mueve. Ahí se mezcla otro asunto, ¿no? El de la negociación salarial, la negociación de condiciones de trabajo. Yo preferiría volver acá al foco en estos brotes y en cómo ayer se los consideró en esta reunión Ministerio de Salud Pública, gremios. ¿Sabe por qué? Perdone, Emiliano, que sí. que tenga que lo corte. Pero lo que pasa que un elemento fundamental de la negociación es el sostenimiento del sector privado. Si el sector privado se cae, el combate a la pandemia se complejiza en forma brutal. Y hoy el sector privado se puede caer. ¿Por qué? A ver, en 2 palabras. Primero, por la pérdida de afiliados, producto del aumento de la desocupación, se prevé una desocupación entre un 16 y un 18% a final de año, y eso significaría 140.000 cápitas que se perderían, es decir, los ingresos que reciben las instituciones por afiliado, y eso significaría la caída de algunas instituciones y sería una situación en donde otras verían seriamente afectados sus ingresos, y eso también generaría una conflictividad en el sector. Por lo tanto, hay que sostener las instituciones, los puestos de trabajo en el marco de el combate a la pandemia, y luego discutir, pasado este periodo de un año que proponemos el convenio colectivo, bueno, discutir cómo profundizamos una reforma de la salud para evitar que ante cada situación crítica como esta, que no tiene antecedentes, el sistema se tense de tal manera que quede a punto de colapsar. Está bien, obviamente hay un asunto de fondo que requiere tratamiento a nivel político, bueno, y discusión pública. Ahora, mientras tanto, está esto urgente de estos días, ¿no? Esta situación que ha quedado planteada. En la reunión de ayer, y vuelvo a Martín Pereira, ¿ustedes hicieron algún reclamo en particular al Ministerio a propósito de las, no sé, condiciones de trabajo, funcionamiento de las instituciones? No, el planteo fue una reunión de intercambio. Planteamos que se debería seguir asegurando los materiales de protección, los equipos de protección para los equipos de salud. La situación que se controle por parte del Ministerio es algo que el Ministerio planteó, que había recorrido 21 instituciones. Vemos bien que el ente de Contralor cumpla esa función, viendo donde hay fallas, o muchas veces cumplir los protocolos, y que los trabajadores estemos con todas las medidas de seguridad tienen un costo y a veces no se quieren asumir, y en ese planteo intercambiamos, y un poco el Ministerio nos plantea cómo habían sido dado las recorridas en general, y el planteo de estas reuniones con periodicidad, cosa que deben darse para tener toda esa información de primera mano, y los trabajadores hacer nuestros aportes a través de los sindicatos de base que nos plantean cómo está funcionando la situación. Ustedes son funcionarios de salud pública. En ese ámbito, en ACE, por ejemplo, lo que mencionaba recién, ¿los equipamientos ¿son suficientes? Sí, hoy en día podemos decir que tenemos todos los equipamientos en todo el país. Hubo problemas al principio de la pandemia por las dificultades para comprar que tenía ACE, porque las compras del Estado se dan, que son el pago a 90 días, y la competencia por los equipos de protección era mucha en el mercado, y los primeros meses se pasó mal realmente, y gran preocupación. Hoy podemos asegurar que tenemos los materiales de protección en todos los hospitales de ACE. En el caso de las mutualistas y las instituciones privadas, ¿pasa lo mismo, Bermúdez? En la misma línea de lo que plantea el compañero Martín Pereira. Primero hubo una discusión y la firma de un protocolo el 17 de marzo para justamente que la protección de los trabajadores de la salud y la atención de la población. Hubo dificultades en el cumplimiento de ese protocolo al principio, porque tiene un costo importante
en algunos casos para las instituciones que son las que tienen que proponer esos elementos de protección, pero hoy no nos consta, no tenemos denuncia en ningún lugar de que ese protocolo no se esté llevando adelante. Por lo tanto, mientras no haya una denuncia, nosotros mantenemos que el protocolo se cumple. En la medida de que eso pase, lo plantearemos. Y lo otro es lo que decíamos, si hay que rediscutir el mismo, cuando haya que rediscutirlo, en una situación de batalla permanentemente móvil frente a la pandemia, no tenemos ningún problema, porque somos parte del problema y queremos ser parte de la solución. Enseguida me gustaría que en el final de la entrevista viéramos del lado de ustedes cómo se autoanalizan, cómo se autocritican, qué comportamiento están teniendo el personal no médico, concretamente, de un lado o del otro, en el sector privado o en el sector público. Ya volvemos, estamos con la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la Federación Uruguaya de la Salud. Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Con ellos estamos conversando a esta hora en Perspectiva. Para terminar, quería preguntarle justamente qué dicen ustedes a propósito de la actitud, del comportamiento, del cuidado que los funcionarios no médicos de la salud tienen en cuanto a las normas, las recomendaciones vigentes para la prevención de contagios de COVID-19. ¿Qué autocrítica hacen ustedes? ¿Pereira, por ejemplo? No, se viene cumpliendo por parte de los trabajadores, podríamos decir que el 99,9% de los trabajadores cumple con las medidas de seguridad, los protocolos. También ayer le planteamos al ministro el problema del multiempleo que existe en la salud. El 40% de los funcionarios del sistema tienen más de un empleo y algunos hasta 3, y bueno, por eso el brote grande que hubo y los pequeños focos que se dieron en distintas instituciones. Pero sí, sin duda que el pluriempleo está detrás de algunos de estos movimientos y de contagios, ¿no? De todos modos, hoy no tiene solución. Hoy no tiene solución, la exclusividad sería algo difícil de discutir en el sistema por falta de funcionarios y por falta de financiación para que esto pudiera surgir. Entonces tenemos que extremar los cuidados. La Federación hace una campaña hacia los usuarios en los distintos hospitales y también hacia adentro de los trabajadores para todos cumplir los protocolos que acordamos con el Ministerio de Salud Pública, los distintos prestadores, tanto públicos como privados, pero las mismas recorridas que hizo el propio Ministerio dieron que de 21 instituciones, 20 estaban realizando los protocolos y los trabajadores con las medidas pertinentes, algunos ajustes pequeños, nada más de la circulación de los pacientes, y que en una hubo dificultades y que iba a ser citada por el Ministerio de Salud Pública. No sé qué dice usted o qué dice Bermúdez, de mensajes como este que permanentemente estamos recibiendo. Néstor dice desde la audiencia: trabajo a la vuelta del sanatorio de mi ciudad. Desde hace años veo a los médicos, enfermeros, auxiliares de servicio salir a fumar, comprar, etcétera, llevando puesta la ropa de trabajo. Fui a hacerme análisis hace un mes y ni la guardia ni la laboratorista tenía tapabocas. Bueno, la mamá de una compañera se operó y mi compañera me contó que tuvo que decirle a las enfermeras que usaran mascarilla, ninguna en el piso la usaba. Este tipo de situaciones que la gente ve todo el tiempo, ¿cómo las responde usted, Bermúdez? Primero, Emiliano, una previa, el tema del multiempleo. Se ha hablado mucho de los servicios acompañantes, esto lo ha dicho el propio ministro. Existe una pena, ¿no? Porque el multiempleo, como dice Martín, se da en todos lados. Y, por ejemplo, no hablamos nada de los anestesistas y los cirujanos que ganan entre 400 y 600 mil pesos por mes y que eso es parte del multiempleo, ¿verdad? Ahora, sí, el multiempleo salpica todo el sistema, claro, a nivel de funcionarios, a nivel de médicos, a nivel de algunos especialistas, claro, y acompañantes también, ¿no? Claro, pero está el multiempleo de los pobres y está el multiempleo de los ricos en el sector, ¿no? Pero bueno, es una discusión que hay que dar de fondo, como usted decía. Lo segundo, mire, así como no nos consta que haya instituciones que hayan incumplido el protocolo, lo mismo nos pasa con los trabajadores. A ver, puedo ver anécdotas, ¿no? Todo el mundo ve, no me voy a hacer el tonto, todo el mundo ve personal de la salud
equipado viajando en un ómnibus. Está claro que no es con la ropa que trabaja, por ejemplo, en un bloque quirúrgico. Eso se cambia y sale con otra ropa. Ahora, eso es lo que, si hay que hacerlo, tendría que haber una ordenanza municipal, del Ministerio de Salud Pública que lo planteara. No hay ninguna. Es el Ministerio de Salud Pública el que tiene la posibilidad de regular. ¿Pero no pasa también por la conciencia del funcionario? Lo que pasa es que hay una cuestión que yo creo que es parte de la idiosincrasia y de la comodidad. Le vuelvo a repetir, no es la ropa con que trabaja una persona en un bloque quirúrgico en la que sale a la calle, porque toda esa es descartable. Pero si es la ropa con la que se desempeña dentro del sanatorio, por ejemplo. No. Depende. Le vuelvo a decir, una persona del bloque quirúrgico no sale vestida. No. En un bloque quirúrgico no, entiendo que no. Puede ser si en un área, si es un área de atención al público. Bueno, pero eso también es parte de la discusión del doble empleo, los tiempos, etcétera. Pero sobre la autocrítica, yo, como le repito, no hay ninguna denuncia en particular, porque además las instituciones tienen cargos de dirección, gerentes, cargos medios. No hay ninguna denuncia concreta que se haya hecho. Por lo tanto, es responsabilidad de las instituciones corregir esas situaciones. Si una persona, mañana, aunque no haya pandemia, una persona incumple con el reglamento de funcionamiento, esa persona es sancionada. Y por lo tanto, si es sancionada y se claramente constata que está bien sancionada, no hay nada que discutir. Bueno, esto es exactamente así. No, está bien, pero la consulta apuntaba a lo que, por ejemplo, el propio sindicato puede hacer en cuanto a crear conciencia, en cuanto a promover el cumplimiento. ¿Usted tiene algo previsto en ese sentido? Pero por supuesto, por eso era importante la reunión de ayer. Era importante luego transmitir cuáles son la perspectiva que hay. Le vuelvo a repetir, 17 de marzo, la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y el Sindicato Médico del Uruguay acordaron un protocolo impulsado por los trabajadores con el Ministerio de Salud Pública. Si usted agarra cualquier volante de la Federación Uruguaya de la Salud, incluidos los que tiramos en la movilización a que el ministro se refería el 8 de julio, la consigna es: juntos venceremos el COVID-19. El planteo permanente del cuidado y de la protección del trabajador de la salud es, por ejemplo, lo que hacemos en cada reunión semanal por Zoom con todo el país. Por lo tanto, en cuanto a exhortar y en cuanto a plantear políticamente lo que son estas medidas necesarias para combatir la pandemia, para nosotros como Federación Uruguaya de la Salud no nos cabe ninguna autocrítica. Siempre se puede hacer más. Ahora, para hacer más, nos tienen que también dar la información necesaria para transmitirla. Y hay un detalle más. Salimos con una campaña de firmas ahora que se llama Ayer nos aplaudiste, hoy precisamos tu firma, donde también hablamos de la necesidad de los cuidados que debe tener la población con respecto a la salud y los protocolos en esta pandemia. ¿Y usted, Pereira, qué dice sobre esto mismo? No, el planteo, nosotros, como te comentaba recientemente, se trabaja hacia el exterior con los usuarios dentro de los hospitales y trabajamos a la interna de los compañeros con material gráfico y conversando cuando entendemos o nos llega que haya alguna dificultad en el cumplimiento del protocolo. Él hacia afuera se ve con los afiches que hemos colocado en los distintos hospitales visiblemente para... Pero ustedes, por ejemplo, recomiendan no compartir el mate, que es algo obvio en este contexto, pero a cada rato aparecen mensajes de oyentes que dicen que se encontraron con esas situaciones protagonizadas por funcionarios de la salud, o el no uso de tapabocas o no guardar las distancias que deben guardar.
Sí, nosotros el trabajo hacia adentro con los trabajadores es concientizarlo en el que tienen que usar todas las medidas de seguridad, no se puede compartir el mate, se ve ahora en los STAR que cuando están en su descanso hay 7, 8 mates, cuando antes había 1 o 2, eso los compañeros han tomado concientización y como te decía, cuando detectamos algún problema y lo vemos, hablamos con los compañeros que no cumplen, pero es la minoría, porque los mensajes muchas veces llegan, el que planteaba recién de que el personal sale a comprar con su uniforme, eso no se está dando como se daba antes, que sí se veía, salíamos de los hospitales con el uniforme de un lado al otro para seguir trabajando, pero eso hoy en varias instituciones están los uniformes descartables para los compañeros y en varias quedan los uniformes dentro de los hospitales para ser lavados en el hospital y de vuelta al otro día a los compañeros. Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, Federación Uruguaya de la Salud, les agradezco a ambos la participación esta mañana. No, muchas gracias a vos. A usted, Candelo, gracias. Hasta pronto. Como siempre. Ya volvemos, vamos en busca de la tertulia.